el descubrimiento del río Amazonas, la Amazonia. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Buenos días amigos. Hoy les hablaré del incendio que ocurre desde hace algunos días en lo que fue agosto de 2019, el más grave que ha sucedido en la historia de la existencia de que se tiene conocimiento de la selva amazónica. Es el primer incendio de dimensiones tan colosales. Ya son más de 18 días donde se ha perdido una extensión equivalente a la superficie completa de un estado como Michoacán, cerca de 88,000 kilómetros cuadrados. Ya se han perdido en estos últimos 18 días de agosto de 2019. Pero te preguntarás, si recordamos y queremos ver de dónde viene y qué importancia atañe el Amazonas en relación al mundo actual, pues te diré que es un pulmón donde se genera importantes oxígeno para revitalizar la totalidad de nuestro planeta y tiene cerca de 600,000 especies vegetales y animales, entre otras cosas. Es un reservorio de la vida en nuestro planeta. Ahora bien, recordemos cómo fue que se descubrió el Amazonas. Eso se descubrió cuando Pizarro, después de conquistar a los incas, recibió rumores de la existencia de un país rico en oro. Ese país era llamado el país de la canela. Así que estuvo planeando durante muchos años la expedición al país de la canela, Francisco Pizarro. Así que primero decidió nombrar a su hermano Gonzalo como gobernador de Quito y capitán general de la expedición, que debía descubrir un lugar llamado el País de la Canela. Dicha expedición partió de la ciudad de Quito en diciembre de 1540. Recordemos que la Gran Tenochtitlan cayó en 1521, en agosto de 1521, y 19 años después, en 1540, es cuando Gonzalo Pizarro emprende esta expedición buscando el País de la Canela. Así partió de la ciudad de Quito hacia Cumaco, un lugar ubicado en la base de un volcán donde se hallaban los árboles de canela que ellos buscaban. Sin embargo, esta canela era de inferior calidad de la que se obtenía de las Indias Orientales, cuyo monopolio en ese entonces pertenecía a los portugueses. En ese tiempo, en el año de 1540, una canela de buena calidad se pagaba su peso en plata. Era muy valiosa y era muy valorada en Europa. Y querían establecer los Pizarro una explotación de canela para poder enviarla a España y hacerse más ricos de los que ya eran. Disconforme con este hallazgo, Pizarro decidió seguir hasta el río Coca, así se llamaba el río, al que llegaron en julio de 1541. Continuaron su búsqueda, pero aquí cabe aclarar que a todo indígena que encontraban lo obligaban a explicar dónde había oro o dónde en ese momento había canela de calidad, porque era la especie que ellos querían enviar a España. Así que después de estar en el río Coca descendieron río abajo por el mismo hasta que ya no pudieron avanzar más debido al hambre que estaban padeciendo, porque los españoles de aquella época no planeaban bien sus expediciones. Ellos estaban más abocados a lo que se le llamaría apropiarse de los alimentos de los pueblos indígenas que iban encontrando en su camino. Así obtenían y veían alimentos y mujeres, entre otras cosas, y también servidumbre de todos los pueblos que iban encontrando. Así que podía salir un grupo pequeño de españoles, pero al rato ya era una caravana enorme de todos los siervos que iban incorporando a la misma caravana. De tal forma que llegamos al famoso Francisco de Orellana. Este se ofreció a continuar la expedición con un bergantín. Un bergantín es un barco ya de dimensiones y puede navegar en el mar. Un bergantín no es tan pequeño como una canoa o una pequeña balsa. Un bergantín ya es una embarcación más pequeña que una carabela,
pero ya es maniobrable y puedes viajar en el mar con un bergantín. Así Francisco de Orellana continuó con uno de ellos en busca de comida para luego regresar y socorrer al resto de la expedición, porque ya no encontraron pueblos indígenas a los que pedirles alimento. Sabemos a qué me refiero con pedirles, ellos no pedían nada. Así Gonzalo Pizarro accedió a que Francisco de Orellana fuera por provisiones a ver a quién se las quitaba. Y así partió Orellana acompañado de 57 hombres y el fray Gaspar de Carvajal. Orellana partió el 26 de diciembre de 1541 buscando riquezas, oro y el pretexto alimentos para Gonzalo Pizarro. Así continuaron río abajo por el río Coca y luego por el río Napo. El plan de Orellana no era retomar donde estaba Pizarro, sino encabezar su propia expedición en busca de riquezas. Así que eso fue un pretexto para abandonar a Gonzalo Pizarro y dividir, y ahora sí él ya encabezar una expedición propia. Fue la forma en que Gonzalo de Orellana tenía ya ahora su propia expedición que buscaba y descubrió paradójicamente el río Amazonas, la riqueza de la Amazonia, las culturas que encontró en su camino y, sobre todo, el oro que buscaba. Así que una vez encontrados los ansiados alimentos, Orellana los dispuso para sí mismo, los usó como una despensa para su propia expedición, y así Orellana continuó su curso hasta un río al que le llamó Río Grande, el que luego sería conocido como lo que hoy ya sabemos, el famoso río Amazonas, el más extenso del mundo. Inicialmente se llamó Río de Orellana y luego se le cambió el nombre a Río Amazonas, y si nos vamos al descubridor original, pudiese reconocerse el nombre como Río Orellana, pero lo más sensato sería el nombre indígena, que es el que le debía corresponder. Así las cosas, al ver que no había novedades de la avanzada, Gonzalo Pizarro decidió regresarse a la ciudad de Quito porque pensó que algo malo le había ocurrido a Francisco de Orellana. El caso es que Francisco de Orellana efectivamente encontró muchas culturas en su paso. En aquellos tiempos la Amazonia estaba poblada por un sinnúmero de habitantes y culturas muy diferentes. Él hablaba de caminos y calzadas donde cabían prácticamente 6 caballos puestos uno al lado del otro. O sea que eran avenidas amplísimas y había poblaciones y ciudades por doquier. Y hablaba de una tierra milagrosa que proporcionaba 7 cosechas al año, según él manifiesta, la llamada Terra Preta. Además, observó y quedó maravillado en su curso sobre el río Amazonas de ciudades blancas que resplandecían con el sol, que él en un inicio pensó que eran ciudades de plata. Mientras tanto te diré que en la provincia de Machifaro, ubicada en el río Amazonas, Orellana tuvo la noticia de que tierra adentro había un gran señor llamado Aomagua, que era muy rico, y él, como llevaba armas de fuego y acero, porque aquí habría que ver, recordemos que la superioridad de los españoles era porque conocían el acero. El acero, si tú quieres cortar cualquier cosa, cualquier alimento, el acero lo corta como si fuera mantequilla. Así puede cortar cualquier otro tipo de arma, de bronce, de lo que tú quieras. Una espada de acero no tiene rival en tecnología. Nadie, ninguna cultura que no tenga acero también. Y todos los nativos de América no tenían acero, entonces no podían ser rivales frente a los españoles porque el acero es como cortar mantequilla. Esa era la superioridad táctica principal de los españoles, el acero. Aquí debo aclarar que en América sí se conocía la rueda, no veían a los españoles como dioses y nunca pensaron que el caballo y el jinete eran uno solo. Esa es una cosa para justificar y la idea del indígena, podríamos decir, tonto. Ellos querían ver como infantiles a los nativos de América. Cuando infantilizan a alguien, le están restando valor. Y eso era lo que hacían los españoles. Querían ver como hijos, como infantiles a todos los nativos de América, cosa que está
totalmente en contra de los derechos humanos y es diametralmente opuesta a la realidad, ya que la cultura, la ciencia y la civilización de América no eran para nada inferiores a las españolas. El único punto en contra era que no conocían el acero y que no teníamos armas de fuego. Eso fue por lo que pudo llevarse y efectuarse la conquista, además del sinnúmero de enfermedades, sobre todo de transmisión, que traían los europeos. Enfermedades de transmisión por los contactos que tenían con todas las mujeres que encontraban a su paso. Así que una vez que Orellana supo de la existencia del señor principal llamado Ahumagua, se dirigió a su aldea. Ahí los españoles efectivamente pudieron disponer de oro y plata y gran cantidad de loza vidriada que ellos compararon con la porcelana de China. En un inicio se les hizo un trabajo maravilloso esa loza vidriada. Aquí cabe aclarar que el reino del señor de Ahumagua sucumbió ante los españoles por las enfermedades que ellos portaban y siglos después se desconoció porque toda la Amazonia se despobló completamente. Todas esas civilizaciones de las que habla Orellana se pensó que eran fantasía y que era un mito de él, que él estaba hablando en lenguaje figurado o que era su imaginación que la plasmó en el papel. Pero efectivamente, con los avances actuales se ha visto y se ha podido comprobar que efectivamente hubo un sinnúmero de civilizaciones que todas inexplicablemente desaparecieron. Y no estoy hablando de civilizaciones pequeñas, estoy hablando de ciudades de las que él comentaba donde había 5,000, 10,000, 20,000 habitantes en una sola ciudad y donde él vio ejércitos de 100,000 soldados. Entonces, todos esos habitantes, ¿cómo pudieron desaparecer? Pues por el conjunto de enfermedades que trajeron los españoles. Ahora bien, Orellana decidió investigar la noticia sobre la existencia de un grupo de mujeres, de una tribu de mujeres guerreras que habitaba en Amazonas. Así descubrió a su paso 2 caminos por los que avanzó algunas millas y observó que dichos caminos se ensanchaban más allá a cada paso. Finalmente volvió a la aldea donde se encontraba, a la aldea del señor de Ahumagua, y se embarcó para continuar con su gente sobre el mismo río que hoy sabemos es el río Amazonas. Eso fue el 24 de junio de 1542. Ya para este entonces ya llevaba un año en la expedición. Cuando partió en la expedición fue en 1941. Aquí estamos ya un año después. Duró un año ahí, ya llevaba un año su expedición. Y aquí fue el 24 de junio de 1542 cuando surge la leyenda de las Amazonas, cuando la expedición de Orellana fue atacada por feroces indias guerreras que les hicieron recordar a las mitológicas mujeres amazonas, particularidad que terminó marcando el nombre de aquel río, y debido a ese suceso del 24 de junio de 1542 es que Orellana decidió darle el nombre a ese río de río Amazonas, y toda la región conserva ese nombre hasta nuestros días, la región de el Amazonas. Así que una vez llegado al Océano Atlántico, Orellana partió rumbo a España con el fin de ser nombrado el conquistador del país de las Amazonas, en virtud del importante descubrimiento realizado. De tal manera que el Consejo de Indias relativizó lo que había hecho Orellana con Gonzalo Pizarro y efectivamente le concedió la capitulación y el título de el señor del país de las Amazonas. Sin embargo, lamentablemente para él, en febrero de 1546, Orellana falleció víctima de fiebres en la desembocadura del río Amazonas. Lo que se piensa fue simple y sencillamente por piquetes de mosquito que le transmitieron alguna enfermedad. Esto le sucedió cuando se disponía a incursionar nuevamente por aquellas tierras y establecer una población desde la cual ejercer la gobernatura o capitulación que le había otorgado el Consejo de Indias en ese año de febrero de 1546. Así que la expedición de Francisco de Orellana duró mucho tiempo, fueron varios años, en los cuales relató maravillas inigualables sobre el Amazonas, describiendo un sinnúmero de reinos, de ciudades y de riqueza.
y también habló en especial lo que más le impactó y que dio nombre y se conserva hasta el día de hoy, la tribu de mujeres guerreras llamadas Amazonas. Eso es en cuanto a la historia y el origen de la palabra Amazonas. En relación al río, les reitero que es el río más extenso del mundo, el río Amazonas. La Amazonia también pues es una vasta región. La selva amazónica se desarrolla alrededor del río que lleva su nombre, del río Amazonas y de su cuenca fluvial. Ahí tenemos temperaturas que desarrollan una vegetación tupida y exuberante que siempre está verde. La Amazonia es una de las regiones con mayor riqueza biológica en el mundo, pues la presencia de diferentes pisos altitudinales, diferentes regiones, geografía, orografía y geografía, le da una naturaleza particular, además que posee en su unión con la cordillera de los Andes una gran cantidad de ambientes particulares y por lo tanto un alto índice de endemismos o de variedades vegetal y animal. Entre la fauna podemos ver que el Amazonas posee una enorme cantidad de especies como los monos, el jaguar, el puma, el tapir, los ciervos. Sus aguas viven 2 especies de delfines. Ojo, es un fenómeno maravilloso que haya delfines de agua dulce. En el río Amazonas hay 2 delfines de agua dulce, como el delfín rosado. También hay diferentes reptiles, tortugas acuáticas y terrestres, caimanes, cocodriles y multitud de serpientes, entre ellas la anaconda, que es el mayor ofidio del mundo y que algunos han dicho que han visto anacondas gigantescas en el Amazonas, lo cual es más una leyenda que un descubrimiento en la realidad. En cuanto a la flora, aquí cabe aclarar que la mitad de todas las especies mundiales de plantas se hallan en el bosque y en la selva amazónica. Existen muchas especies de plantas medicinales que pueden curar toda clase de enfermedades, como pueden ser úlceras, asma, mordeduras de víbora, problemas sanguíneos, apendicitis, problemas cardíacos, respiratorios, dentales, digestivos y toda aquella afección que sufra un ser humano. La mayoría de las plantas del Amazonas podrían curarte. El 50% de las especies mundiales se encuentran tan solo en el Amazonas. En algunas también existen variedades de hiláceas muy llamativas, como la Victoria amazónica, que llega a medir, ojo, es una planta acuática que mide 12 metros de diámetro, la más grande del mundo. Deforestación. Aquí es el problema con los incendios que ocurrieron en agosto de 2019. La superficie de la selva amazónica se había reducido hasta antes de agosto de 2019 un 20% desde que se empezó a datar la deforestación, que inició en el año de 1970, cuando se empezó a tomar la monitorización y los conteos in situ, sobrevolando con aeronaves para observar y tomando fotografías aéreas y también con satélite. Esto desde 1970 que se inició. Aquí les aclaro que en 1970 se usaban aviones y cámara fotográfica. En la actualidad se realiza a través de satélites. También se toma fotografía satelital, pero ya se hace de esa manera. En un inicio era más costoso en los años de 1970 y desde ahí se determina que de 1970 a 2018, hasta antes de agosto de 2018, la selva amazónica había sucumbido un 20%. El 20% estaba deforestado. Ya en agosto de 2019 les hablo de una deforestación que se incrementó de manera inconmensurable, exagerada, en poco más de 20 días. Esperemos esto se revierta, se logren controlar esos incendios y se tomen soluciones para repoblar esas regiones de la selva. La naturaleza, si se le deja su cauce y su camino, se puede recuperar a sí misma. Es cuestión que se le dé oportunidad para que la misma naturaleza repare las áreas dañadas, sin la intervención del hombre, porque al tener esa diversidad en flora, fauna, ella se puede repoblar a sí misma si se le deja tranquila. Simplemente con que no haga nada más que ya no sigan agrediendo a la selva,
esta se puede recuperar, pero lo indicado es que se desarrollen programas internacionales para coadyuvar en la recuperación de los espacios perdidos en la selva. Aquí habría que ver la opinión del presidente a agosto de 2019 de Brasil, que es Bolsonaro, que él mismo estaba a favor de que se despoblara la selva para plantar y explotar recursos minerales, naturales, agrícolas, porque dice que su país tiene que disponer de esos recursos que están ahí y que no le han aportado riqueza a Brasil. Eso es una postura que el 99% de las personas del mundo difícilmente podrían compartir con ese presidente de Brasil, Bolsonaro, porque nos enfrentamos a que la Amazonia es el pulmón del mundo, es uno de los ecosistemas en la Tierra más importantes y que más oxígeno aportan. Esa disminución, lo que ha ocurrido en agosto de 2019, no se va a ver de manera inmediata, se va a ver subsecuentemente en los años subsecuentes, y así se va a poder constatar en realidad lo que ocurrió. Te diré que la principal característica sudamericana es el gran desequilibrio en su distribución demográfica, mientras la inmensa mayoría de las personas se concentran en la costa. Afortunadamente en la Amazonia casi no hay pueblos ni asentamientos y poblaciones humanas, por lo cual es totalmente la recuperación posible a el día de hoy. Todos los países que comparten la selva Amazonia, como pueden ser Perú, Ecuador, el mismo Brasil, partes de Venezuela y Colombia, si ellos, porque no es una región poblada, densamente poblada, no tiene poblaciones significativas, es una cuestión de voluntad entre los gobiernos que tienen la territorialidad, la posesión territorial de la selva amazónica. Es una cuestión de voluntad, sobre todo de Brasil. Así que las principales actividades económicas que se presentan en ese río, el Amazonas, y en su región son la exportación a todo el mundo de caucho y madera, lo cual pues debería de restringirse la madera, porque es lo que está provocando principalmente, bueno, uno de los factores de deforestación. El otro es que quieren utilizar esas tierras para cultivar soya, para otro tipo de actividades y también para explotaciones mineras y de otro tipo. Aquí vamos a hacer un paréntesis sobre la riqueza en lenguas de la Amazonia. Las tribus que documentó Francisco de Orellana, algunas perviven hasta nuestros días de alguna u otra manera, no como el esplendor que manifestó en sus crónicas, que se pensó por años que era una obra de ficción o de imaginación de Francisco de Orellana, lo que hoy sabemos que sí existieron esas civilizaciones. Desde el punto de vista cultural, esta selva amazónica es una de las regiones más diversas del planeta. Los pueblos indígenas, los autóctonos originarios de esa región, pertenecen a diferentes grupos lingüísticos entre los que no se ha probado una relación filogénica clara, una emparentación mutua y que tengan una raíz común. Esos pueblos y esas lenguas todavía no se ha probado. Te diré que se han observado principalmente 5 lenguas en el Amazonia: la lengua tupí, la lengua yeogué, las lenguas caribes, las lenguas araucanas y las lenguas panotacanas. Son 5 diferentes tipos de lenguas de los grupos indígenas, que muy reducidos, pero que habitan el Amazonia. Además de estas unidades de lenguaje filogénicas de tipo lingüístico, existen un sinnúmero importante de pequeñas familias de lenguas que no han podido ser convenientemente relacionadas con estas y por tanto se consideran grupos independientes. Esto les hablo que ya desde que Francisco de Orellana descubrió la selva del Amazonas, habló de un sinnúmero de civilizaciones y pueblos, los cuales algunos lograron sobrevivir, ya muy mermados en su esplendor original, y podemos hablar 5 grupos principales de lenguas a los cuales pertenecen un sinnúmero de grupos indígenas y otros que son independientes. Les estoy hablando de cerca de 60 pueblos indígenas que habitan el Amazonas, que comparten actualmente Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil, y que todos ellos deberían de coadyuvar para que esa riqueza, además de la flora, la fauna, la riqueza lingüística y esas culturas indígenas puedan ser preservadas. Sin lugar a dudas, queremos y esperamos ver una recuperación de la selva del Amazonas. Opiniones
Habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.